del chat. Están todos con audio, lo que pasa es que no pueden activarlos porque yo lo tengo desactivado, ¿ya? Pero se supone que están todos escuchando ahora lo que yo les digo. Eso lo hacemos porque a veces los audios se activan y escuchamos lo que ustedes están haciendo y entorpece la presentación. Como habemos más de 100 personas hoy día en esta sala de Zoom, las preguntas son escritas a través del chat. Sabemos que tal vez a muchos de ustedes les gustaría hacer preguntas de manera a viva voz, pero por la cantidad de personas que somos no es posible, ¿ya? De todas maneras, nosotros les vamos a dejar ahí nuestros contactos, y si ustedes tienen alguna duda también pueden hacerla después vía correo electrónico. Adicionalmente les cuento que esto también está siendo transmitido a través de YouTube, por si hubiese alguna dificultad con la transmisión a través de Zoom, pueden ir al enlace de YouTube que también va a ser puesto en la parte del chat. Le doy el pase ahora a Jorge Fará. Él es el subdirector de Extensión, Educación Continua y Comunicaciones de la Escuela de Trabajo Social, quien va a dar algunas palabras. Hola, muy buenos días a todos y todas. Es para mí muy grato saludarles el día de hoy, un día que en Santiago de Chile estamos saliendo de una lluvia, parece que entrando a otra lluvia, lo que significa que estamos bastante helados, y lo digo porque no todas las personas que están acá, por lo que estuve viendo, son de la región metropolitana, son de Santiago. Tenemos personas de otras regiones del país y de otros países también, así que un saludo muy cariñoso para ellas también. Quiero saludarles a nombre de la Escuela de Trabajo Social e indicarles que estamos muy contentos por realizar estas actividades online. El objetivo de realizar todas estas actividades tiene que ver con aportar y ayudar al bienestar de las personas en sus casas en estos momentos. La gran mayoría de ustedes probablemente están haciendo teletrabajo o están en sus casas producto de la cuarentena, incluso no solamente en Chile, sino que también en otros países. Y la idea es que nos podamos reunir para hablar de temáticas actuales desde las líneas de especialización de los profesores y profesoras, principalmente de nuestros diplomados, como es el caso hoy día de la profesora Alejandra Cabeza, a quien agradezco sinceramente su disposición para realizar esta charla hoy día sobre marketing responsable con impacto social, que tiene que ver también con el diplomado del mismo nombre, ¿cierto? Marketing responsable con impacto social. Nosotros pensamos que el acontecer nacional, el acontecer mundial, es una oportunidad única para reflexionar y no solo quedarnos en nuestras casas pensando, sino que también pensar cómo podemos cambiar la forma de hacer las cosas, sobre todo en este difícil momento. Gracias a esta charla hemos podido vincularnos de forma fácil, de forma directa con muchas personas, y como decía, una buena parte de ellas que no son de la región metropolitana y que por tanto usualmente no tienen la posibilidad de vincularse con nosotros, ya sea en cualquiera de las instancias que tenemos. Así que muy contento de saludarles, espero que sea una instancia muy grata para ustedes, una instancia de formación que responde también a nuestra inquietud por mantenernos vinculados a todos y todas ustedes. Así que muchas gracias, Alexandra, muchas gracias a ustedes quienes están participando, y por supuesto también muchas gracias de modo especial a Alejandra Cabezas, que es la coordinadora del diplomado. Gracias, Jorge. Pasamos ahora, porque venimos a lo que venimos, que es escuchar la presentación de Alejandra, así que le doy el pase a ella para que pueda compartir pantalla y también iniciar su presentación. Ahí estás con audio. Ahí sí, genial. Hola, muy buenos días a todos. Esto parece como matinal en el caso chileno. Bueno, primero que todo les vamos a compartir la pantalla. Todavía no puedo compartir mi pantalla. Vale. Ya, ahí. Ahí sí. Bien, bueno, primero que todo, darles las gracias a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica por esta iniciativa, que de todas maneras es fructífera e interesante para todos los que estamos acá presentes. Y veo también que hay muchas personas, y hoy tuvimos una convocatoria súper interesante para América Latina. Vemos que hay, acá en el chat hay personas de distintas partes, de Argentina, de Venezuela,
México, hay inscritos de muchos lugares, lo que me parece súper interesante porque de alguna manera vamos viendo cómo empezamos a comparar distintas realidades de lo que pasa en los países de la región, ¿cierto? Y vamos viendo cómo ir adaptándonos a estos distintos escenarios que estamos viviendo desde las realidades de cada lugar. Bueno, me presento, vamos a ir, permiso, acá. Yo, como les había comentado ya en la invitación, soy Alejandra Cabezas, soy directora de Innovación y Sustentabilidad en Sagas Consulting, y también soy coordinadora académica y docente del Diplomado en Marketing Responsable con Impacto Social de la Universidad Católica. Y hoy vamos a hablar sobre los principales resultados de un estudio que hemos desarrollado durante ya un buen tiempo con Sagaz, el equipo de Sagaz, en base a tendencias de marketing responsable, y la primera parte constituye entender cuál es nuestra base, donde nos estamos articulando para esto. Vamos a explicarles un poquitito brevemente acerca de la metodología que nosotros utilizamos para hacer este estudio. La metodología Cosmovisión es una metodología que es creada por nosotros, que constituye un modelo comprensivo y flexible de investigación, que lo que hace es organizar, analizar y contextualizar información, y con ello generar conocimiento sobre las tendencias que afectan a consumidores y a ciudadanos. Esta metodología se construye a partir de distintas técnicas. Combina por una parte web research, observación etnodigital, así también como observación presencial cuando es posible. Nosotros llevamos ya un buen tiempo en cuarentena, por lo tanto salir a observar a la calle los fenómenos que ocurren no es algo que se pueda hacer mucho, independiente de toda la información a la que nosotros podemos acceder, ¿cierto? Y también triangulamos esta información con entrevistas a expertos, también muchas veces a consumidores, a ciudadanos de distintos tipos, a niveles socioeconómicos, etc. Esta metodología y lo que hace es concentrarse en tres áreas importantes. Por una parte, vienen las áreas de la vida social, y entendamos cuáles son estas diversas áreas por las cuales tenemos estos focos de interés. En el fondo, vamos entendiendo cómo se dan dando los distintos fenómenos en el área de la cultura, en el área de la salud, en el área de la política, de la educación, etc. Por otra parte, tenemos las acciones de cambio, y las acciones de cambio constituyen los principales drivers o los movilizadores que hacen que una tendencia se mueva de cierta forma, qué dirección tiene esa tendencia, cómo se dirige, cómo se orienta. Y finalmente tenemos los valores de época, que es donde nos vamos a enfocar hoy, que constituye principalmente los principios o las bases que orientan las acciones, nuestro compás ético, ¿no? Lo que dirige nuestras acciones. Y cuando triangulamos estos tres distintos elementos es donde podemos contextualizar y hacer surgir las principales tendencias y manifestaciones, las manifestaciones de estas tendencias que ocurren en la vida social. Entonces, como primera parte, para empezar estas conversaciones, yo espero que tal vez más adelante podamos hacer otras iniciativas de estas para contarles más sobre este proyecto, pero hoy día nos vamos a enfocar en lo principal o lo número uno que deberíamos estar mirando, que son cuáles son nuestras bases, cuáles son nuestros valores. Y bueno, esto es lo que vamos a profundizar hoy. Ahora, vamos a brevemente hacer una introducción en relación a esta lógica del marketing responsable, ¿cierto? Y el marketing responsable tiene una orientación y un origen muy vinculado al marketing social. El marketing social como concepto tiende a confundirse muchas veces con marketing de redes sociales, que no es lo mismo. En este sentido, el marketing social se asocia mucho más a difusión de ideas, de conceptos o mensajes que lo que buscan es resolver un problema, una problemática que tiene que ver con lo social, con lo ambiental, principalmente, es como se ha ido construyendo este concepto a lo largo de los años. Ahora, ¿qué es lo que busca una estrategia de marketing responsable o de marketing social? Es convencer a un público objetivo de una marca, de una organización, de una institución, de cualquier tipo. Esto aplica a marcas personales, pequeñas y medianas empresas, a fundaciones, al tercer sector, incluso al gobierno, a sus distintas áreas, sobre cómo involucrarse, colaborar o contribuir con estas distintas causas que se comunican en general.
Entonces, esto implica también un cambio de paradigma. Nosotros, particularmente en América Latina, que tenemos como esta raíz cristiana de base, tenemos una percepción acerca de cómo se realiza la responsabilidad social, por ejemplo. Y muchas empresas se van hacia los orígenes de esto que tiene que ver como con la caridad o la filantropía, que es como esta caridad cristiana silente, ¿cierto? Que es como cuando yo quiero ayudar a alguien, o le voy a prestar plata a una persona, dinero a alguna persona, no digo que lo estoy haciendo, ¿cierto? Lo mantengo como para mí, porque es muy feo humillar al otro. Ese es como el concepto que existe por detrás. Por lo tanto, hay muchas organizaciones que no se atreven a realizar acciones con índole social, en el fondo en ayuda o resolver algún problema, porque tienen este principio como de base, como este principio anterior. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? El cambio de paradigma, ¿dónde está? En atreverse a comunicar y aprender a comunicar correctamente bajo este paradigma, y desde acá evolucionar desde la austeridad hacia la generación de valor, donde nosotros podemos identificar estos nichos, estos espacios de oportunidad, tanto al interior de las organizaciones, de manera, desde la comunicación interna, desde los cambios de las organizaciones, desde cómo funcionan los trabajadores, cómo se cuida el trabajo, y cómo son las prácticas al interior de la organización, y también a partir de eso, cómo yo puedo comunicar esto hacia afuera, y generar valor hacia el entorno de donde yo estoy vinculado. Por lo tanto, esta visión implica volver a pensar estos criterios que tenemos antiguos o anquilosados en nuestra cultura asociados a la caridad, y empezar a pensar en una estrategia de marketing responsable que permita lograr el impacto social que sea total, real y sostenible. Entonces acá está este giro importante desde donde tenemos que empezar a mirar hacia adelante, que en el fondo hoy día todos somos agentes de cambio, todos podemos resolver problemas, y este es el escenario donde estamos situados. Ahora, vamos a ir ya de llano hacia la problemática de los valores. ¿Qué es lo que ocurre con los valores de época? Existen cientos y miles de valores en nuestra vida, nosotros crecimos con ellos, ¿cierto? Pero los valores de época son aquellos valores que son relevantes o contingentes o más contingentes hoy. No quiere decir que los otros no lo sean o hayan dejado de serlo, pero sí son valores que están resonando con más fuerza desde distintos puntos de vista, desde las problemáticas socioambientales globales, desde las decisiones que están tomando los ciudadanos o los consumidores, etc. Por lo tanto, existe una jerarquización de estos valores. Nosotros hicimos este estudio previamente el año 2017, que está en nuestra página, le podemos mandar el contacto después. Y lo que hicimos fue actualizar esta revisión de este estudio y de estos valores para ver cómo son contingentes en el contexto actual, particularmente en el contexto chileno, que es de donde nosotros partimos, pero de todas maneras vemos que hay puntos en común con los países de la región y también del mundo, ¿por qué no? Bueno, los valores que nosotros definimos son 11 valores, y vamos a ir viendo uno a uno en qué consiste cada uno de estos valores, cómo se están expresando hoy. Y cada uno de estos valores, además, se expresa de distintas maneras, tiene distintas vertientes de cómo se manifiestan. Para los propósitos de la charla de hoy, que no tenemos todo el día como para revisar toda esta información que nosotros tenemos, lo que hicimos fue elegir una de las vertientes por las cuales se manifiestan estos valores, para empezar como a entender cómo ocurren y cómo nos podemos ir integrando, y para facilitar también esa integración a nuestras prácticas, a nuestro quehacer en nuestro trabajo, o en nuestra dirección o nuestro liderazgo. Lo que hicimos fue incorporar algunas preguntas de reflexión al final de cada uno de estos valores, para que ustedes puedan ir interiorizándose en cómo integrar estos distintos elementos en una estrategia de marketing social responsable. Entonces, con esto vamos a... bueno, otra cosa importante que les quería comentar es que estos valores no están jerarquizados, no hay ningún valor que sea más importante que otro. Hay algunos de estos valores que suenan a antivalores también, por cómo se están manifestando y cómo se están expresando. Y otra cosa que es importante es que estos valores se conectan entre sí desde distintos ángulos y también tienen resonancia en otros valores como hermanos o primos. Por lo tanto, si bien no está presente como en la declaración del título de la canción de este valor, de todas maneras es un valor que existe y que tiene una familia de valores que están asociados en estos mismos fenómenos.
Entonces, vamos a ir viendo, más allá de estas necesidades o emociones que estamos viendo hoy, cómo se expresan estos valores. Perdón, vamos hacia, tengo un problema con mi mouse, acá. Bueno, el primer valor del que vamos a conversar va a ser el valor de la autenticidad y honestidad, que son como valores hermanos de este punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en relación a estos valores? Que primero existe una búsqueda ferviente de lo que es genuino y honesto en distintos aspectos, en los estilos de vida, en las actitudes, en la comunicación, se cuestionan las normas sociales y el deber ser en relación a cómo se expresan las personas, su expresión personal intrínseca, y cómo ocurre esto también en la entrega de información oficial. Entonces, como una expresión de estos valores, vamos a poner el caso de Jacinda Ardern. ¿Por qué ponemos este caso? Porque ha llamado la atención desde cómo ha sido una búsqueda de entrega de información transparente y consistente. ¿Qué es lo que pasa como trasfondo de este valor? Que tenemos que la búsqueda de las certezas lleva consigo esta necesidad de control y de tranquilidad. Estamos en este fenómeno que nos lleva a eso, necesitamos encauzarlos hacia allá. Y para ello es muy importante contar con información que sea fluida, información que sea real, en este escenario donde vemos que hay mucha manipulación de información, está la creación independiente de contenido, que a veces genera mucha incredulidad y desconfianza, y además tenemos este universo de los fake news, que hace que sea cada vez más fácil confundir qué es lo que es, entre comillas, real y qué es lo que no es real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el caso de Jacinda Ardern? Ella es la primera ministra de Nueva Zelanda y ha sido muy destacada últimamente por la gestión que ha tenido en relación al COVID, pero también en relación a sus propuestas de decrecimiento versus como este crecimiento desenfrenado que tenemos en relación al crecimiento económico, como premisa global, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en relación a ella? Ella tiene un alto nivel de empatía y horizontalidad en la manera en cómo se comunica, y esto se traduce también en un alto nivel de confianza y aprobación a su gestión. Entonces, además de realizar comunicados oficiales de la manera tradicional, por televisión, la conferencia de prensa, etc., ella utiliza otras plataformas, utiliza Facebook Live, utiliza Instagram, como herramientas para comunicarse también desde su hogar, como casi que en pijama o en ropa deportiva. Y también realiza podcasts a través de Spotify con otro tipo de personas y tiene invitados, etcétera. Entonces se comunica desde un lugar más formal, pero también desde un lugar más informal, más cercano, con un estilo más humano. Y por lo tanto, este estilo kind o amable, como ella misma lo denomina, se contrapone al estilo comunicacional que hemos visto por muchos años en relación a cómo se transmite la información. Y también quiebra un poco el paradigma de cómo, para ser creíble, cuál es la forma de entregar la información. No necesariamente tengo que estar vestido de manera formal, con un traje, frente a un micrófono, una conferencia para ser creíble. También puedo hablar con ropa deportiva desde mi casa y seguir siendo creíble también desde ese mismo lugar. Entonces, eso se fundamenta en esta autenticidad y en esta honestidad que ella despliega. Ahora, como vamos a ir a las primeras preguntas para ir reflexionando sobre este fenómeno, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que tu marca u organización no está diciendo, transparentando y que los consumidores y ciudadanos requieren saber? Otra pregunta podría ser, ¿cuánto de lo que tu marca u organización dice o promete está realmente en concordancia con lo que hace? Y esto es un principio general total para cualquier estrategia de comunicación responsable. Vamos entonces al siguiente valor. Al valor de la armonía. Vemos que en el caso chileno, hemos tenido un estallido social, movimientos sociales tremendamente acentuados en el último tiempo, y también en relación a la pandemia global, este valor en específico adquiere más relevancia y se enfoca en una búsqueda de una rutina diaria que sea idealmente lo más balanceada posible, orientada a lograr un mayor bienestar general que involucra, por una parte, la salud física, pero también la salud emocional y la vida espiritual. Como expresión de este valor, vamos a ir viendo el concepto del autocuidado, que es lo que está resonando con más fuerza hoy día.
vemos que es tremendamente importante buscar momentos de tranquilidad, implementar estrategias de descanso, lo que ocurre también con esta lógica del sueño reparador, es como el bien más preciado hoy día. ¿Dormiste bien? Anoche dormí mal, son comentarios que escuchamos permanentemente en nuestras reuniones. El aumento del insomnio, por ejemplo. Y por otra parte también está cómo yo mantengo el cuerpo activo y saludable, por lo tanto estos elementos y estas estrategias se hacen muy importantes para combatir la angustia y la ansiedad de la situación actual, y esto se incrementa con el confinamiento o el hacinamiento también. Entonces, ¿qué vemos nosotros en relación a estos fenómenos? ¿Cómo se van expresando? Por una parte, vemos que existe una multiplicidad y se van multiplicando las listas de Spotify con sonidos de feel good, para sentirse bien, sonidos para relajarse, sonidos para meditar. Hay un aumento progresivo de ese tipo de listas. También, por otra parte, de las listas como vintage, de música como más antigua, o la música que me hacía sentir bien cuando yo era joven o era niño. Y eso también me permite sentirme como más calmo, llevándome a un lugar donde había como mayor seguridad o percepción de seguridad. Por otra parte, también vemos cosas, iniciativas nuevas, que no son iniciativas realmente tan nuevas, pero sí se han potenciado mucho más en este último periodo, como que los museos ofrezcan tours virtuales. Y esto permite también una perspectiva como escapista a la realidad de los confinamientos que muchos estamos viviendo, lo que entrega todo un espacio de oportunidad de desarrollo de iniciativas nuevas de cómo llevar la cultura también a los hogares de las personas y conectarse con desde ese eje. También tenemos la descarga importante de aplicaciones de meditación o las clases de yoga por YouTube, etcétera, que también ha sido muy grande. Y también están las descargas de aplicaciones de administración de tareas o de administración del trabajo, de administración del tiempo. Porque eso también nos permite tener espacios de descanso y lograr gestionar estas nuevas rutinas de manera más eficiente. Ahora, desde el lado de las empresas, hemos visto que hay un 74,1% de las empresas de Iberoamérica que han tomado algunas medidas para promover la seguridad y la salud ocupacional de los colaboradores mientras realizan teletrabajo en el último periodo. Estos son datos del estudio de Merco. Por lo tanto, vemos que acá también hay una preocupación inicial, en términos amplios y generales, de parte de las empresas por realizar algunas medidas. Lo que aún no sabemos es si esas medidas, cómo son percibidas por la organización en general y si son eficientes eficientes o suficientes para lo que estamos viviendo. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué podríamos decir que ofrece tu marca o organización a los consumidores y ciudadanos que aporte a un mejor balance para su vida? ¿Y qué acciones pueden implementarse en tu organización para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal en el contexto presente? Y acá tenemos como de los desafíos más grandes, en el fondo, ¿no? Estos son como ciertas verdades del día de hoy que no tenemos mucho como negarlas, en el fondo. Son cosas que estamos viviendo todos los días. Bueno, vamos a pasar al tercer valor, que es el valor de la colaboración. Colaborar, ¿qué implica hoy? Extender la confianza hacia otros, creando o regenerando vínculos y relaciones entre las partes, fortaleciendo el capital social, económico y cultural, e incentivando iniciativas donde finalmente todos ganan. Vemos, por ejemplo, que hay también estos cambios de paradigma de cómo podemos ir colaborando y fusionando y combinando distintos elementos, donde las grandes empresas van abriendo espacios, por ejemplo, a las pequeñas empresas. Entonces, ¿cuál es la historia de cómo se ha ido manifestando este valor? Que por una parte, si bien el trabajo colaborativo venía adquiriendo cierta relevancia en el fondo, y que ya se estaba hablando de este valor de los últimos años, que competía también al mismo tiempo con los valores de la autonomía y la determinación para lograr objetivos. En el fondo es como yo soy independiente, yo quiero lograr cosas, yo me las juego por mí mismo. Entonces esto convive con tengo que aprender a colaborar con otros para que me vaya mejor, aumentar mis redes, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que en la situación actual, la colaboración aparece como una fuerza mayor, en el fondo. Los que trabajan solos están entendiendo que si no se vinculan con otros, no van a sobrevivir todo lo que se viene. Por lo tanto, esta estrategia de sobrevivencia es crítica a todo nivel.
¿Qué vemos en este caso? Por ejemplo, vemos la iniciativa del Ministerio de Economía con la Cámara de Comercio de Santiago, que lo que hizo fue unir o buscar una manera de cómo vincular a las pequeñas y medianas empresas con los e-commerce de las grandes empresas para abrir en el fondo esas posibilidades de mercado, que las pequeñas empresas pudieran vender sus productos también a partir de estos grandes e-commerce, que son grandes plataformas que tienen una cantidad enorme de usuarios. Por otra parte, hay otro tipo de iniciativas que nosotros destacamos por la creatividad que están presentando en relación a la colaboración. Por ejemplo, la pisquera Brujas de Salamanca, que es del grupo Capel, donó botellas de pisco para distintas pymes, distintas organizaciones pequeñitas, que no necesariamente tienen que ver con su core business en lo absoluto. Un ejemplo de ello es la zapatería Bestias, en el caso chileno, que es una zapatería artesanal, y lo que hizo fue donarles pisco para ayudar a estas empresas a incentivar sus ventas. Y además lo que hace es en su cuenta de Instagram, pone estas distintas empresas como una plataforma para entregarles mayor visibilidad. Entonces tenemos también cómo se empiezan a juntar distintos puntos o distintas industrias que muchas veces no tienen nada que ver, pero sí existe el valor de la colaboración de base para encontrar nuevas soluciones a estos distintos problemas y nuevas maneras de tener estrategias de marketing responsable. En términos de preguntas asociadas a este valor, podemos ver, por ejemplo, qué puede hacer tu marca o organización para mejorar la colaboración entre las distintas áreas y con otros grupos de interés. Y también, qué nuevas necesidades pueden dar forma a proyectos que requieran de la colaboración de distintos actores, distintos grupos de interés, distintos stakeholders para solucionarlos. Entonces acá tenemos distintas aristas de cómo se puede ir expresando este valor. Vamos al siguiente, creatividad e innovación. Este suena como valor común, como que en todas las industrias, en todas partes se habla mucho, digamos, de lo que significa, que es importante, la creatividad y la innovación, etc. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Cómo se está expresando este valor? Que tiene un tinte absolutamente reactivo. Por lo tanto, el potencial de innovación está regido por este mantra que es el reinventarse o morir. Y esto aplica tanto a personas como organizaciones de todas las industrias, tanto en su quehacer y en sus formas de operar, como en sus estrategias de comunicación. Como ejemplo, como una vertiente de cómo se expresa este valor, vemos que ya nadie se sienta a esperar un contrato, ¿cierto? Vemos que los efectos económicos de la crisis social y la pandemia ubican a los trabajadores en un escenario de preocupación, por supuesto, de angustia, de mucha inseguridad, donde las expectativas para volver a generar ingresos de manera estable se desvanecen casi por completo. Y por otra parte, vemos que las empresas van identificando oportunidades para innovar hacia el futuro. Entonces, vemos acá algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Juan Pablo Sáez, que es un actor chileno dueño de unos teatros, para los casos que no los conocen en otros países, que finalmente su reinvención tiene que ver con hacer pan y vender pan. O vemos el caso de una pyme, de una juguetería de artículos para bebés, que transforma en el fondo este accionar en mascarilla. O sea, ya estamos produciendo algo que tiene que ver con la contingencia actual. Ahora, vemos que hay, en relación a esto, y lo que podemos ir viendo de cómo se va dando hacia adelante, es que va a haber un aumento significativo de estos emprendedores instantáneos. En Chile actualmente tenemos un récord histórico de desempleo que es superior al 9% en el último trimestre, y también vemos que hay un aumento de la tasa de ocupación informal de un 28,9%. Se relaciona a esto mismo finalmente. Entonces, vemos que existen muchos y va a haber un aumento significativo de estos emprendedores instantáneos y muchos van a estar resolviendo las problemáticas del presente, los componentes del presente. Es como cuando uno va a un estadio de fútbol y afuera están los vendedores de las banderas de los equipos de fútbol. Pero cuando en ese mismo estadio hay un concierto de algún artista, los vendedores están en presentación. Sí, lo vemos. Gracias. Bueno, estábamos, ¿cierto? No sé hasta dónde alcanzamos a llegar, pero desde cómo se pueden ir resolviendo las distintas problemáticas de sostenibilidad
desde este lugar, como de cuáles son los problemas que pueden tener soluciones sostenibles en el largo plazo. Y acá van a ver algunos aciertos, si lo pensamos desde un lado un poco más doméstico, todos los emprendimientos que tengan que ver, por ejemplo, con suscripciones a servicios y a productos que tengan despacho a domicilio, porque esto también permite planificar el gasto y ahorrar tiempo. Entonces también van a haber nuevos tipos de requerimientos, lo hemos visto en el aumento del e-commerce, y al parecer esto en una situación normal no necesariamente va a disminuir, sino que probablemente se va a extender, y van a ir mejorando también las operaciones de las distintas organizaciones, distintas empresas hacia otros polos también. Bien, no sé por qué hay una raya roja en la presentación. No sé si la hice yo sin querer o qué. Y no la puedo sacar. No sabemos por qué pasa eso, no lo hemos descubierto. Ah, ok, ya, ocurre. Bueno, me voy a hacer entonces, no voy a ser responsable de la raya roja. Bien, preguntas para esta área. ¿Qué nuevos problemas identificamos que requieran de una solución creativa y sostenible en el mediano y largo plazo, por ejemplo? ¿O qué procesos podemos modificar también para lograr resultados que sean más eficientes y más responsables en este contexto? Entonces también tenemos distintas aristas desde cómo se puede ir expresando esta problemática, desde tanto al interior de la organización y cómo se reestructuran y se cambian procesos, o hacia afuera también. Vamos al tercer valor antivalor, que vendría siendo la certeza, la certidumbre y la incertidumbre desde este lugar. Entonces, este ya es una tendencia que viene como tendencia valórica hace muchísimo tiempo, no es nuevo para nada, pero sí tiene acentos que van aumentando. Entonces, este aumento está en esta percepción del mundo como un lugar amenazante, un lugar inseguro, y se configura como un espacio de daño que puede ser potencial o inminente. Es muy difícil de resolver y de controlar, tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Una de las aristas de cómo se manifiesta este fenómeno tiene que ver con la búsqueda de seguridad y de confianza. Entonces, cuando vemos que existe un abandono institucional, o no un abandono, una falta de control o de acierto, se asume una responsabilidad personal frente a la vulnerabilidad, y esto se manifiesta en una necesidad de controlar el mundo de la vida cotidiana mediante actos que sean sencillos, actos que sean prácticos, que buscan reducir la complejidad. Entonces, ¿qué hemos visto? Por una parte, los distintos rankings de marcas que han salido de manera pública en el último tiempo, vemos que finalmente las marcas más valoradas, de acuerdo a las últimas evaluaciones, después del fondo asumiendo el contexto que tenemos ahora, de lo más reciente, son las marcas que representan practicidad, cotidianeidad, conveniencia, inmediatez y transversalidad. Entonces ahí vemos también que hay un cambio valórico en qué es lo que estamos valorando acerca de estas marcas. Todos los componentes asociados a la aspiracionalidad, al estatus, son cosas que quedan un poco relegadas hacia otro plano, como que vamos superando un poco esas etapas en algunos aspectos, y estamos buscando estos otros elementos. Por otra parte, ¿qué vemos? Que los consumidores tienden a ser más cautos y también menos proclives a probar marcas nuevas, a menos que la contingencia los fuerce a ello por problemas de disponibilidad, de abastecimiento, del poder adquisitivo del momento también, que es muy importante. Entonces, las marcas, como si, sobre todo muchas marcas tradicionales, vinculadas a los productos también de la vida cotidiana, pierden relevancia porque la necesidad que yo necesito, valga la redundancia, satisfacer, es superior a la preferencia de la marca en sí. Vale decir, si yo necesito higienizar un espacio con cloro, y yo siempre compraba un cloro de una determinada marca, bueno, ahora me da lo mismo, necesito tener cloro, no me importa la marca que sea porque necesito desinfectar. Si quiero hacer pan en mi casa porque no puedo salir a comprar y siempre compraba la harina de esta marca, bueno, ahora no me importa, tráigame la harina que tenga. No, me da lo mismo, necesito comer. Entonces vamos cambiando esas elecciones de acuerdo a lo que encontramos finalmente, a lo que tenemos disponible. Ahora, ¿qué pasa también? Cuando probamos efectivamente nuevos productos o servicios, estamos buscando recomendaciones en el boca a boca, la recomendación de los amigos, qué te funciona a ti, qué no te funciona a ti, también mucha información en las redes sociales, y con esto, ¿qué es lo que se busca? Asegurar primero la calidad de lo que voy a recibir frente como a esta ceguera de no sé qué es lo que me va a llegar, pero también cuál es la capacidad de respuesta
que tienen estas distintas organizaciones, pequeñas y grandes. Entonces, cuando vemos que un supermercado grande que promete, no sé, un delivery de una compra importante se va a demorar 1 semana, 2 semanas en la entrega al despacho, bueno, ¿qué está pasando entonces con las pequeñitas, las empresas más chicas? ¿Qué capacidad de respuesta tienen? Entonces, finalmente, ahí hay un espacio de oportunidad para estas empresas más chicas de generar estas transacciones con mayor velocidad. Entonces, eso le permite al consumidor de vuelta tener un poco más como de control con respecto a cómo abastecerse de lo que necesita. Ahora, como preguntas, ¿qué certezas o verdades puede ofrecer tu marca u organización para brindarle tranquilidad y confianza a ciudadanos y consumidores? Y por otra parte, ¿qué gestiones de planificación o qué garantías son posibles de implementar para apoyar a los distintos equipos de trabajo? Entonces también tenemos una mirada interna, ¿cierto?, de cómo podemos lograr este encuadre frente a todas las personas que hoy día están pisando territorios complejos de no saber si van a tener trabajo a fin de mes o no, o si van a ganar el mismo sueldo o no, en fin. Luego tenemos el compromiso que nosotros le damos el cariz de activo. ¿Qué implica esto? Que va aumentando la suma de individualidades para lograr objetivos comunes. Se vuelve a valorizar lo gregario, la acción colectiva, que se articula por una parte en el espacio público, como hemos visto en el caso de Chile en los últimos meses, no los últimos, sino principalmente como el aumento de las manifestaciones sociales desde octubre del año pasado, como también en el espacio virtual, en torno a movimientos sociales que tienen demandas específicas. Estos se van configurando de acuerdo a los valores que tienen distintos grupos de interés, y estos grupos trascienden fronteras, estos valores trascienden fronteras, porque se orientan a resolver problemáticas que son globales bajo el prisma local. O también lo que ocurre es que se levantan movimientos que aparentemente responden a necesidades que son tremendamente locales o intrínsecamente locales, pero que logran generar sinergia con realidades similares en otros países. Entonces vemos que aquí existe una transversalidad en relación a cómo se empiezan a articular estas demandas. Una de las bajadas que vemos en relación al compromiso, y dado que estamos hablando de marketing hoy principalmente, vamos a enfatizar en esta lógica de cómo las empresas pueden ser agentes de cambio. Las empresas vemos que están en un terreno súper delicado, muy complejo y sujetas a un escrutinio público cada vez mayor. Por lo tanto, cualquier paso en falso puede significar un daño bastante considerable a su reputación corporativa, y esto evidentemente va a afectar la lealtad de sus clientes. Y frente a esto, la expectativa ciudadana se asienta en una mayor transparencia, una mayor solidaridad y también el trato justo por parte de las empresas. Entonces, desde este lugar, vemos que, por ejemplo, el 90% de los chilenos considera violentas las colusiones entre los empresarios para fijar precios de sus productos, y el 93% considera violento el alto precio de los medicamentos. Estos son datos de Ipsos. Y también en este escenario vemos que el 32% de los empresarios de Iberoamérica cree que esto es un momento para demostrar el valor de las compañías como agentes sociales en momentos de crisis y necesidad, y es una oportunidad para impulsar la reputación y el valor empresarial. Entonces, vemos que acá hay algunos casos de algunos empresarios, como los fundadores de Ben & Jerry, que son arrestados por manifestarse, digamos, en protestas. Entonces ellos se involucran activamente en estas causas. Y también vemos que hay empresarios, en el caso chileno, como Álvaro Jalaf, que reduce o congela el valor de los arriendos a sus locatarios, entendiendo en el fondo cómo se pueden comprometer con estos mismos desarrollos. Ahora, las principales medidas de responsabilidad social que se declaran de la parte de las empresas de Iberoamérica hoy son evitar despidos en un 41%, dar facilidades a los clientes en un 22%, donaciones para la compra de material sanitario en un 21% y ofrecer servicios gratuitos en un 14%. Por lo tanto, aquí hay evidentemente un amplio espacio de crecimiento y de oportunidad para generar con mayores compromisos en distintas áreas de necesidad que tiene la población. Entonces, de esta lógica, ¿qué causas o movimientos tienen sintonía con la misión, visión y valores de tu empresa? ¿Y cómo podría tu marca u organización colaborar con estas causas bajo este escenario presente y de esta manera incrementar su valor? Vamos hacia la sustentabilidad o sostenibilidad. En realidad en inglés el concepto es exactamente el mismo, existen matices distintos en español, pero no son radicalmente diferentes tampoco.
¿Dónde está el foco puesto? En buscar privilegiar el cuidado del medio ambiente y las comunidades por sobre el desarrollo económico como el único indicador de desarrollo humano. Y este valor va adquiriendo más fuerza cuando ya es visto como que es la única manera de enfrentar cuáles son los riesgos globales actuales y futuros. Y las organizaciones van cuestionando la perdurabilidad de sus acciones en el tiempo y la forma en cómo éstas se realizan, y van abriendo el debate ético en cómo se toman estas decisiones, donde se acentúa la relevancia de los conceptos de impacto social, de gobernanza corporativa y de probidad. Desde una de las aristas, como se manifiesta este valor, tiene que ver con el cuestionamiento que va aumentado de los patrones de consumo. Vamos viendo que hay una conciencia mayor asociada a la restricción de la disponibilidad de fuentes de energía y otros bienes básicos, en el caso chileno, tremendamente fuerte el tema del agua, convirtiéndose en un problema que es económico, un problema político y social que tiene relevancia global. ¿Qué vemos en relación a esto? Que los consumidores son más activos en cuestionar sus hábitos de compra y consumo porque tienen más información y empiezan a entender cuáles son los aspectos éticos que están detrás de los procesos productivos. También aumentan las preocupaciones sobre el origen y la trazabilidad de los productos. El concepto de trazabilidad es una tendencia tremendamente fuerte en el último tiempo. ¿Cuáles son las condiciones de producción, las condiciones de comercio, si hay comercio justo, y la huella de carbono, entre otros aspectos más? Entonces, ¿cómo vemos que estas tendencias se traducen en los consumidores? El aumento de los huertos caseros, del compostaje, del trueque, de la compra de artículos usados. Acá tenemos un trueque, a mí me llama la atención lo personal, se permuta auto por terreno, o sea, como que ya es, no voy a vender mi auto para conseguir ese dinero para comprar otra cosa, como que ya hay un intercambio como a la antigua, podríamos decir, como feudal en ciertos aspectos. Vamos volviendo a las raíces en muchos aspectos. Vamos reduciendo también el consumo de categorías de consumo suntuario. Y esto además nos hace preguntarnos si realmente estas cosas que consumimos son importantes o relevantes para la vida, nos aportan en nuestra calidad de vida o no. Entonces, desde esta lógica, la estrategia de crecimiento de tu marca o organización considera la integración de una dimensión social y ambiental además de lo económico, premisa base para generar un impacto social total. Luego, ¿qué acciones son posibles de implementar para alinear la estrategia de desarrollo y lograr un impacto socioambiental que sea positivo y sostenible en el tiempo? Estas son las dos grandes cuestiones para implementar cualquier estrategia de responsabilidad, de marketing responsable. Vamos a la inmediatez, o a la inmediatez y como especie de antivalor. Veníamos, ¿cierto?, de este mantra de que la vida es ahora y requiere resolverse en el ahora. Existe un alto temor a perder oportunidades, se expresa una pérdida de valores asociados a la constancia, el esfuerzo, el sacrificio como necesarios para la satisfacción. ¿Cuánto me tengo que esforzar para lograr algo? Y la expectativa, por el contrario, venía siendo, ¿cierto?, la gratificación inmediata. Quiero algo y lo quiero ahora. Pero ¿qué pasa ahora con esta situación que estamos viendo en este momento? Este mantra de la inmediatez requiere una pausa, o impone una pausa, porque nuestro porvenir depende de factores que son incontrolables por nosotros. Por lo tanto, vuelven la paciencia y la planificación, que es una de las aristas de lo que ocurre. Entonces, desde este lugar, vemos que nos replanteamos varios hábitos y varias conductas que hasta hace pocas semanas nos parecían inadmisibles, en relaciones como ¿cómo voy a tolerar que esto se atrase más o que no esté disponible tal cosa? Vemos que las compras de inmediatez, la compra gratificante, se cambia o se modifica o se altera por las compras de pánico de bienes básicos. Y también la planificación de las compras aumenta desde la lógica de cuál es el presupuesto que tengo ahora para comprar, dado que puedo o no puedo tener trabajo, los mismos ingresos, cuáles son las restricciones para comprar presencialmente también, o por ejemplo, quiero tener el menor contacto posible con posibles agentes contagiantes, por lo tanto genera una gran compra, y estas compras de reposición en los supermercados, de las que siempre se habla, ya pasamos a tal vez volver un poco a la compra mensual, como que hay otra manera de empezar a mirar el proceso de compra en parte de los consumidores. Ahora también existe
esta otra problemática de cuando hay noticias o elementos nuevos en relación al desabastecimiento posible y ese tipo de cosas, colapsan estos sistemas de despacho. Por lo tanto, también funcionan mejor en ciertos lugares que en otros, ciertos sectores de la capital, en este caso en Santiago, versus en otros, o también en regiones, que ahí hay todo un camino por recorrer. Y en este sentido, lo que han aprovechado las pymes es establecer estrategias de compensación que son bastante atractivas, por altos porcentajes de descuento en próximas compras, o descuento en la misma compra, etcétera, porque no pueden manejar los tiempos de despacho. Entonces, desde esta perspectiva, vemos qué acciones o mensajes puede fomentar tu marca o organización para concientizar sobre un mejor uso del tiempo. O qué servicios o compensaciones podrías ofrecer a los consumidores ansiosos para incrementar su preferencia y lealtad. Entonces, acá tenemos estas distintas dimensiones del tiempo que hoy día están siendo súper fuertes en el discurso social en general. Luego vamos a ver el valor de diversidad y tolerancia. Vemos que el acceso incremental a información que proviene desde cualquier lugar del mundo nos permite, en términos amplios y generales, ir ampliando cuál es nuestro alcance de conciencia. Y a partir de eso, cómo podemos ir integrando valores y actitudes que como consecuencia implican la conformación de una cultura que en rigor debiera ser más tolerante y más abierta, disminuyendo estas barreras ante las diferencias y cómo asumir estas diferencias realmente como un valor. Entonces, una de las aristas de cómo desciende este valor tiene que ver con cómo nosotros podemos comenzar a ampliar la mirada sobre la diversidad, cómo estamos entendiendo las políticas de diversidad. Y en este sentido, pensar en soluciones desde lo diferente. Y acá está lo crítico, que en el fondo la clave es dejar de trabajar para el promedio, en el fondo para lo que creemos que es la mayoría de las personas. Por lo tanto, pensar en soluciones desde lo diferente viene a ser lo clave. El desafío está en cómo ser inclusivo desde la diferencia y desde allí buscar transversalidad para generar innovación. Vemos, por ejemplo, que hay muchísimas realidades en Chile y sobre todo a partir del en el caso chileno del estallido social y también desde la pandemia, se han levantado muchas más diversidades. Y de estas diversidades está la diversidad regional, la diversidad por los niveles de hacinamiento y pobreza, los metros cuadrados en los que vive cada persona. Y sumado a esto están las discapacidades o las diferencias o las nuevas capacidades en relación a tener una conciencia más inclusiva. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los desafíos intelectuales, físico-motores de todas estas personas que deben ser parte de la sociedad, la problemática racial, la problemática migratoria. En Chile hemos vivido una corriente migratoria tremendamente fuerte en los últimos años, y también a esto se suman, por ejemplo, todas las diferencias y las disidencias sexuales, las disidencias étnicas. Entonces tenemos ya una suma de espacios para abrir para estas nuevas voces y referentes que permiten representar o buscar cómo representar estas realidades y los derechos. Ahora, como contraparte, a modo de ejemplo, vemos que en Chile, por ejemplo, el 12% de los directorios destina tiempo para revisar trimestralmente sus políticas de diversidad. Entonces acá, este es un dato de la Fundación Chile Mujeres, vemos que con ese 12% pequeñito hay un espacio tremendamente importante desde las organizaciones para repensar lo que significan las diversidades y cómo integrarlas desde una perspectiva diferente, o progresista, o como le quieran llamar. Ahora, como preguntas vemos, ¿qué tipo de iniciativas pueden aplicarse en tu organización que permitan desarrollar un entorno laboral que sea más diverso? ¿O qué acciones o mensajes puede fomentar tu marca o organización para concientizar sobre la importancia de la diversidad? Entonces acá tenemos distintas miradas también que nos pueden ayudar a esto. Vamos al valor de la libertad. La libertad, desde esta óptica, la libertad es un valor que es cierto súper importante y transversal, pero vemos que históricamente hemos visto este concepto y este valor como un continuo progresivo de ir aumentando, incrementando el acceso a derechos y acciones, pero hoy la capacidad humana de decidir y obrar según la propia voluntad está responsable de sus actos, está en cuestionamiento. Ahora, una de las vertientes que tiene el valor de la libertad, porque tiene muchas hoy día y son altamente complejas también, una de las bajadas es el cuestionamiento a la privacidad y a la libertad de elección.
¿qué vemos? Que nuestra toma de decisiones está sujeta a una mayor vigilancia debido a la tecnología principalmente y las organizaciones que usan esta tecnología para monitorear, para rastrear y analizar nuestras actividades en el mercado fuera de línea, tanto como en línea. Y esto implica un aumento de las preocupaciones de privacidad asociadas con estas prácticas. Por lo tanto, desde este lugar vemos que hay empresas como Amazon o como Netflix que usan estos mensajes de productos recomendados que se basan supuestamente en tus acciones previas para recomendar tus acciones futuras. Ya viste esta serie, vuelve a verla, etcétera. Y también están este otro tipo de iniciativas, como esta aplicación con la que todo el mundo se ha estado divirtiendo en este último periodo, que hace un tiempo hicieron esta versión como de cómo te verías cuando fueras viejo. Bueno, tenemos una aplicación rusa que consigue 150 millones de datos, básicamente, de personas en muy poquito tiempo. Entonces, nosotros estamos entregando esta información y no sabemos cómo esa información después se va a usar. Por lo tanto, vemos que tenemos todos estos pequeños mensajitos y estas pequeñas pistas nos hacen ser más conscientes y más abiertos a estar pendientes de qué es lo que está pasando con esto, qué es lo que está pasando con estas acciones de vigilancia que no sé qué tipo de consecuencias pueden traernos. Por lo tanto, como bajada de esto podemos ver preguntas, ¿qué acciones puede implementar en tu entorno laboral para proveer una mayor sensación de libertad dentro de las restricciones actuales? ¿O qué mensajes o iniciativas puedes ofrecer a consumidores y ciudadanos que les permita acceder a una mayor libertad o sensación de libertad sin perjudicar su seguridad? Entonces acá tenemos estos distintos desafíos que abordar en relación al valor de la libertad. Y por último, vamos al último valor, que es el valor de la resiliencia, que la resiliencia viene del mundo de la psicología y todo el mundo lo ve un poco desde ese lugar, pero la bajada principal tiene que ver con cómo nos adaptamos a superar problemas emergentes, cómo no volver a cometer los errores del pasado, aprender de ellos y aumentar la capacidad de reacción de forma proactiva. Cómo podemos hacer acciones que anticipen soluciones a estas nuevas problemáticas. Y desde esta lógica, más allá desde el lugar personal y psicológico, nos vamos a ir a cómo se articula el valor de la resiliencia a nivel global o a escala más amplia. Entonces, desde este lugar viene esta lógica de cómo renacemos de las cenizas y anticipamos los distintos eventos que puedan ocurrir. Desde lo global vamos viendo cómo ocurre este concepto y cómo se empieza a desplegar este concepto, que ya lleva algunos años articulándose, de la resiliencia de las sociedades y sus territorios. ¿Cuál es la capacidad real de regeneración que existe detrás de los desastres naturales y el cambio climático, por ejemplo? Acá tenemos una figura que viene del análisis que ha hecho el caso chileno, donde tenemos todas las amenazas, en el fondo, a nuestra resiliencia como espacio. Los terremotos, las erupciones volcánicas, temporales, inundaciones, aluviones y desbordes son frecuentes en el caso de nosotros los chilenos. En el fondo, tener estos eventos es algo que nos ocurre, nos pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que es este programa de las ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller ha ido canalizando esta lógica de la resiliencia urbana y se ha ido articulando en una nueva iniciativa que es el Global Resilient Cities Network. Y esta estrategia implica también abrir nuevos caminos para la cooperación público-privada en pos de planificar e implementar acciones que favorezcan el desarrollo sustentable. Por lo tanto, nos ubica en un foco nuevo y en un foco distinto de empezar a anticipar lo que puede venir, no solo reaccionar a lo que ya pasó o el desastre que ya tenemos. Entonces, desde esta perspectiva, vemos qué mensajes o iniciativas puede ofrecer tu marca o organización para sintonizar con la necesidad de adaptación que los consumidores y ciudadanos requieren, o cómo tu marca o organización puede contribuir a incrementar la capacidad resiliente de nuestra sociedad en la realidad de hoy. Bien, estamos ya listos con la presentación. Quiero entrar a la parte de los participantes para revisar algunos de sus comentarios y preguntas. Francisca, ¿estás ahí? Hola, hola a todas y todos. ¿Me escuchas? Francisca, sí, te escucho. No Ya, te veo, pero te escucho. ya. Una de las preguntas, Pablo Martín Carballo. Primero, Francisca es la directora de investigación de Sagaz,
y ella ha estado colaborando con nosotros en este estudio, bueno, todo el equipo de SACAS, a quien agradezco, por supuesto, y ella va a revisar algunas de las preguntas que hemos estado recibiendo a través del chat para poder ir canalizando algunos elementos y ver cómo podemos responder. Eso. Gracias, Francisca. Cuéntanos. Ya. Pablo Martín Carballo dice, hola desde Córdoba, Argentina. Excelente la ponencia de Alejandra. Mi consulta, ¿cómo es la muestra y la ficha técnica de la encuesta de investigación? ¿Qué públicas se indagaron? ¿En qué momento? ¿Qué perfiles? ¿En qué territorios? Ya, yo no sé si tú pudiste ver la parte inicial del estudio, pero este es un estudio que se basa en metodologías de investigación cualitativas principalmente, de observación y de web research. Por lo tanto, lo que considera así son datos de investigaciones públicas, de fuentes de información pública y observación y web research. Y esto está basado principalmente en datos del último año y incluso de los últimos meses. Lo que se hizo en términos metodológicos en esta investigación no fue una encuesta aplicada, una encuesta cuantitativa, sino que finalmente es un análisis secundario con un montón de información disponible en relación a lo que existe en las redes sociales bajo el análisis de cientistas sociales de distintas disciplinas. Es como un diagnóstico en el fondo, a nivel de diagnóstico de la mirada de lo que nosotros hemos analizado como valores relevantes hoy. Por lo tanto, no tiene en este caso, en este estudio en particular, investigación primaria per se. Espero con eso contestar su pregunta. Por otro lado, Carlos Merino pregunta, ¿cómo evitar manipulación en marketing de Blue Wash en estos momentos en que evidentemente la mayoría de las personas desea y aspira a cualquier cosa que evoque tranquilidad y seguridad? Uy, tremendo desafío evitar la manipulación, porque finalmente la manipulación termina dependiendo de cada uno de nosotros, de los consumidores. Tenemos por una parte las empresas que desarrollan este blue wash o green wash, que en el fondo es como yo trato, para entender un poco el concepto, es como yo trato de disfrazar que estoy haciendo una acción que es sustentable o es responsable, pero finalmente no lo es. En el fondo no lo es, en sus prácticas o en su discurso o en su implementación, en algún aspecto. Y justamente nosotros accedemos a un montón de información en relación a lo que hacen estas empresas, pero finalmente nos cuesta mucho saber si esas acciones son reales o no, porque no estamos dentro de la organización. Lo que nos sirve para evitar esta manipulación es acceder finalmente a más información, lo que por supuesto cae en paralelo con la infodemia en la que vivimos, pero mientras más conozcamos o mejor conozcamos cuáles son estos principios de sustentabilidad o cómo se desarrollan estas estrategias de marketing social, podemos empezar a, por último, discernir o entender cuáles son los matices, los alcances reales que finalmente pueden llegar. Otra estrategia que también es lamentablemente a más largo plazo es empezar a leer y entender los reportes de sostenibilidad que tienen las empresas. Que al final esos reportes de sostenibilidad requieren de certificaciones o indicadores que son más críticos, que tienen otros ojos, que hay otras observaciones por los lados, y eso nos permite también tener una mirada un poco más concreta de lo que finalmente es cierto o no es cierto. Pero claro, básicamente con esta búsqueda de seguridad que tenemos y de confianza, es fácil pensar o querer creerle a estas marcas y a estas organizaciones por sus iniciativas, pero finalmente nuestro ojo crítico y nuestro ojo personal con la información que vamos consolidando y obteniendo es lo que nos va a permitir discernir un poquitito hasta qué punto lo que nos están mostrando es verdad. Ahora, por otra parte, también hay que tener un espacio como, creo yo, abierto en relación a lo que las empresas pueden ir haciendo. Muchas empresas no han hecho nada de responsabilidad y de marketing social en su vida. Muchos están recién empezando a abrirse esa puerta o a entender de que tienen que transformar su operación o sus acciones. Por lo tanto, también en ese camino es un camino de ensayo y error. Muchos van a ir cometiendo errores. Si ustedes miran, por ejemplo, los reportes de sostenibilidad de cualquier empresa importante hace 10 años, de lo que son los reportes de sostenibilidad hoy, van a ir evidenciando cómo ha cambiado la mirada de lo que significa dar cuenta, de lo que significa transparentar las acciones y de lo que significa también actuar internamente de forma coherente y consistente. Por lo tanto, van a haber muchos errores también, y los vemos todos los días en realidad. Pero esto va a ir pasando. Ahora, yo creo que lo importante es pensar
que va a haber un compromiso activo mucho más interesante de las empresas a futuro y que se vayan comprometiendo con ir mejorando sus acciones también. Entonces hay que tener cierta flexibilidad y como de alguna manera irlos empujando también en esa dirección. Eso es por lo menos lo que creo yo. Ya, por otro lado, Carolina pregunta, si se quiere iniciar la responsabilidad social corporativa en la organización, ¿esta debe estar ligada al objetivo de la institución? ¿También se debe aplicar responsabilidad social corporativa dentro y fuera de la organización? De todas maneras, el camino inicial para comenzar cualquier estrategia de responsabilidad social y de acuerdo a ello, estrategia de marketing responsable, tiene que ver con una mirada intrínseca de qué es lo que hace la organización, cómo opera la organización, cuál es su core business, qué hace, a qué se dedica. Y de acuerdo a eso, ver cuáles procesos yo puedo articular internamente de manera responsable. Antes de cualquier mirada externa, la empresa tiene que pensarse hacia adentro. Y si en el fondo está cumpliendo con sus propios principios y valores declarados. Y de acuerdo a eso, empezar a pensar dónde se inserta la organización, en qué comunidades, en qué medio ambiente, en qué espacio, y buscar maneras de generar el menor impacto posible o formas de compensar los impactos que genera en el entorno. Por lo tanto, la mirada es interna y es externa a la vez, pero inicialmente es replantear y reprocesar y redefinir procesos y valores al interior de la compañía para luego ver cómo esto se puede ir articulando y integrando con el entorno. Carlos Merino pregunta, ¿cómo considerar este principio de resiliencia y el desarrollo en territorios locales con el e-commerce ahora que el COVID-19 desnudó a nivel global la crisis de cadena de proveedores y logística? Es la pregunta del siglo. Es la pregunta del siglo. Yo creo que es una pregunta difícil de abordar porque finalmente esto nos pone en evidencia de que nosotros, sobre todo en las sociedades de América Latina, no pensamos de manera proactiva las cosas, las pensamos de manera reactiva. Nosotros empezamos a hacer cosas cuando vemos que hay un daño o que estamos cometiendo un error o estamos infringiendo una norma y ahí corregimos hacia atrás. Eso es lo que intentamos hacer. Por ejemplo, cuando les muestro el caso de la ciudad resiliente, en el caso chileno, en todos los focos de desarrollo que se definen para Chile, el problema de abastecimiento nunca aparece como una vertiente realmente importante y empezamos a ver que ahora sí puede serlo. Por lo tanto, desde este lugar, yo creo que más que pensar en una mirada de la resiliencia, es pensar una mirada desde la innovación. ¿Cuáles son los fenómenos que pueden ir pasando, sobre todo desde la mirada regional en relación a esto? Yo creo que la mirada está orientada a tendencias que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, como el caso de Rob Greenfield, que es tener jardines y aprovechar los antejardines en las viviendas para generar huertos comunitarios. Suena súper hippie y volver como al pasado, pero es algo que sí está ocurriendo en distintas partes del mundo. El caso de Rob Greenfield, por ejemplo, es muy interesante mirar porque él tiene una de las iniciativas, de las cosas que realiza, porque él es activista, fue implementar huertos comunitarios para madres solteras en sectores vulnerables de Estados Unidos. Y estos huertos funcionan con la colaboración de otras madres solteras y la comunidad. En el fondo, todo lo que yo produzco en mi patio lo puedo compartir con mis vecinas, en el fondo. Entonces voy asegurando la capacidad alimentaria y no tengo que depender de un bolsillo adicional o de los food stamps, que son los que usan los gringos en el fondo para acceder a alimentos. Entonces yo creo que la mirada regional tiene que ver, por una parte, por supuesto, siempre desde el lugar de cómo las empresas logran articular mejores operaciones y salir de la mirada centralista de lo que significa Santiago, incluso algunos sectores de Santiago, porque también, por ejemplo, un despacho de un supermercado en el sector oriente de Santiago se demora muy distinto a lo que es un despacho en San Bernardo. Entonces, esa pregunta también, ese aspecto también aplica a regiones. En el caso de regiones, los despachos del supermercado, por ejemplo, los deliveries no son ni tan frecuentes, ni tan comunes, ni tan posibles. Y eso también habla de esa lógica de cómo ser resiliente, y la resiliencia tiene que ver con ese repensar también de los procesos, qué procesos podemos mejorar, cómo mejorar las operaciones,
para llegar a esto. Ahora, desde la mirada de la escasez, desde la mirada de la falta de alimento, la salida finalmente por parte de un ciudadano común que tiene un pequeño pedacito de tierra o un pequeño macetero donde poder plantar algo, viene desde el intercambio, viene desde las pequeñas huertitas urbanas, desde ese lugar. Por lo menos eso es lo que internacionalmente se está viendo, de cómo están surgiendo estos fenómenos. Ya. Bárbara Moraga dice, hola, primero felicitar a Alejandra, excelente profesional y gran presentación. Mi pregunta va enfocada en, ¿qué tips no pueden faltar en una empresa para ser consciente con el impacto social? ¿Y qué tan rentable es para las empresas ser consciente con el impacto social? Ya. Son dos preguntas bien importantes. Tips que no pueden faltar. Primero, lo más importante, que voy a repetir lo mismo, es cómo mirar la empresa desde dentro, cómo entender cómo funcionan los procesos y si los procesos están articulados con prácticas que no son responsables finalmente. Esto puede partir desde, por ejemplo, yo tengo un galpón iluminado de cierta manera y cambiar a luces LED. Pueden hacer acciones desde ese nivel de chiquitita que ya van generando un impacto. Ahora, se piensa o se tiende a pensar, y este es un mito lamentable, pero también muy frecuente, que desarrollar estrategias de sostenibilidad y de marketing responsable asociado a esto es un gasto de algo que no aporta valor a las compañías. Y hoy más que nunca podemos ver que si una compañía no empieza a actuar de manera sustentable con vistas a largo plazo, es una empresa que va a morir. Por lo tanto, hay que también dejar de pensar en los mismos términos reactivos de cómo yo, empresa, llego a fin de mes, y la pregunta es cómo yo voy a subsistir y voy a ser relevante en los próximos 10, 15, 20, 50 años. Y desde esa mirada vemos que cuando generamos procesos sostenibles y nos vamos haciendo cada vez más circulares y vamos integrando nuestros distintos componentes, esto genera mayor confianza en todos, en los consumidores para seguir comprando nuestros productos, en los ciudadanos para nosotros tener licencia social para operar, ser una empresa reconocida y una empresa que tiene permiso social para operar en el fondo. Y luego, desde la otra arista, es qué información le estoy entregando yo a posibles inversores, inversionistas o accionistas sobre la capacidad real que tiene mi empresa de seguir subsistiendo y subsistiendo bien, sin tener escándalos por una alta huella de carbono, por ejemplo, o por no tener prácticas de comercio justo, o por abusar del trato de los trabajadores. O sea, la mirada acá tiene que ver en, hay que repensarlo. Esto hoy día ya no es visto globalmente como una opción de podría ser responsable, podría ser sostenible, tal vez sería bueno y nos veríamos cool como empresa. Hoy día esto es un mandato que es de subsistencia. Si las organizaciones hoy día no comienzan prácticas de sostenibilidad y a comunicar estas prácticas, pierden valor para los inversionistas. Los inversionistas no invierten ahí, invierten en otra cosa, en otra parte. Por lo tanto, esto aplica desde el lado del negocio y desde el lado de las personas y de los ciudadanos y los consumidores. En las dos aristas esto va llegando. Cuando hablamos de impacto social total hoy día, tiene que ver con estos distintos componentes. Por lo tanto, ya tenemos que dejar esa mirada de tal vez sería bueno si lo hiciéramos. La mirada hoy es, ¿qué es lo bueno que podemos hacer hoy para seguir existiendo mañana? Franco Larenas dice, Espera, Francisca, que no sé cómo estamos con los tiempos. ¿Qué dice Alexandra de los horarios? Porque parece que no sé cuántas preguntas hay. Yo he visto que la ventanita del chat está bajando todo el rato con comentarios. Estamos guardando las preguntas y comentarios te las vamos a enviar por correo para que las veas. ¿Ya? Pero ya estamos pasados, así que esta es la última pregunta. Ya, vemos entonces la última pregunta y luego podemos generar algún documento con algunas de las preguntas que ustedes hacen y compartírselos a todos. Tal vez eso sería interesante. Sí. Bien, vamos a la última. Ya, Franco Larenas, desde el punto de vista de un emprendedor nuevo o ya activo, las demandas de ciertos productos esenciales de primera necesidad han aumentado y varias personas han empezado a realizar ventas por redes sociales de modo informal, lo cual los clientes poseen una desconfianza de compra, pensando que pueden ser estafados o engañados con el producto o servicio. ¿Cómo pueden estas personas desarrollar herramientas o acciones para reflejar confianza? A ver, acciones para la confianza.
para este tipo de ventas, bueno, hoy día lo que de las prácticas finalmente tiene que ver con una pequeña estrategia de marketing a pequeña escala, y esto tiene mucho que ver con el uso de redes sociales hoy. En el fondo, poder evidenciar o transparentar tus despachos, por ejemplo. Mostrar que la persona recibió lo que tú tienes. Poder tener algún tipo de beneficio para una segunda compra, y que esas personas, si comparten ese beneficio para una segunda compra, también se transparenta en la información. Yo creo que hoy día la estrategia de redes sociales es lo más fácil y útil para implementar en relación a esto, con pequeñas tácticas que hablen de transparencia, de confirmación de los pagos, transparentar primero con el consumidor con el que estás hablando y tener una comunicación permanente con ese consumidor en relación a cuándo va a recibir el producto que tiene que recibir, etcétera, o las características que tiene. Y por otra parte también generar estas instancias de ir comunicando en tus redes sociales los procesos de lo que estás haciendo, y de que se están efectuando estos elementos. Por ejemplo, yo acabo de ver hoy día en la mañana el caso de una emprendedora que está haciendo repostería, y ella sube en sus historias de Instagram los comentarios que le suben distintos clientes en relación a satisfacción con sus productos. Me encantó tu torta, estaba súper rico, llegó a tiempo, etc. Yo creo que son estrategias pequeñas que se pueden usar para transparentar. En fondo. Todo lo que sirva para transparentar el flujo de tu proceso puede servirte en ese escenario. Bien, yo creo que estamos. Sí, muchas gracias, Alejandra. Sí. La verdad es que no estoy exagerando, hay cientos de comentarios así muy, muy positivos por la charla, agradecimientos, felicitaciones, así que estamos muy, muy contentos, y lo que nos piden es el documento que tú señalaste, que se podría Vamos a trabajar en eso. Bueno, nosotros tenemos, ahora por el tiempo, y me habría encantado haber mostrado muchas más cosas en realidad, porque más cosas hay. Tal vez en una segunda instancia podríamos hacer otra revisión más de ver otras aristas de estos mismos valores, de cómo se expresan. Y bueno, de todas maneras, recopilamos esas preguntas y vemos si podemos articular algún documento con las principales preguntas que surgieron aquí. De todas maneras, es un ejercicio que nosotros podemos hacer, así que encantados de colaborar. Hoy, millón de gracias, yo estoy muy feliz con la convocatoria y me alegro que les haya gustado también, porque es, bueno, food for thought, alimento para la mente. Sí, muchas gracias. Les pedimos, por favor, que enciendan sus cámaras para poder tomarles una fotografía, hacer más bien una captura. Sí, porque esto también es parte de nuestro marketing responsable. Estupendo, transparentemos que hubo la charla. Sí, eso. Bien, entonces voy a ir haciendo las capturas. Ahí está. Ahí voy a la segunda página. Esperen que me aparece el chat. Muchísimas gracias, chicos, a todos. Se pasaron por su convocatoria respetuosa, atenta y cariñosa. Yo estoy muy contenta y bueno, vamos a hacer ese documento para ver cómo se los podemos traspasar y ir aclarando sus dudas. Y espero volver a verlos en otro momento. Y tuvimos muchas personas también de Argentina, de Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela. Venezuela, sí. Genial. Muchas gracias a todos y a todas las que participaron. Y bueno, seguimos contactados, esperamos generar otra instancia como esta para poder estar con ustedes. Nos da la impresión, porque hemos hecho varias charlas, que son un público nuevo, porque nosotros veíamos que se repetían muchos nombres, pero acá vemos que hay otras personas a las que nos interesa mucho también llegar. Muchas gracias, y les vamos a hacer llegar la presentación, la grabación, para que ustedes lo puedan repasar. Alejandra, lo último, preguntaban si tenían, si visitan la página web de la consultora, ¿hay algún resumen del estudio? Sí, a ver, les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla, que justamente esta parte estaba para que tuvieran ese acceso. Acá. Acá están nuestros datos, nosotros tenemos casi todas las redes sociales activas. Pueden buscarnos como @SagazConsulting en cualquiera de ellas. Estamos en Instagram, Facebook, etc. Nuestro correo electrónico es contacto@sagazconsulting.cl. Y nuestra web lo mismo. Y tenemos también en ISU,
una página donde tenemos algunas publicaciones de estudios anteriores que hemos hecho. También si quieren revisar ahí algunas publicaciones de estudios de tendencia, el estudio de valores del año 2017 también está ahí, si quieren mirar como para comparar cambios de lo que ha pasado en ese momento, lo que pasa ahora, y así nos conocen un poquito más. Súper. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nos veremos en otra charla. Escuela de Trabajo Social por organizar esta iniciativa. Muy entretenido. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.